Lo único que después que le echas a andar no puedes pasarle por delante. No. Se te sale la cabecita. Sí. Amén. Dios los bendiga. Gracias. Un poco diezmada de iglesia hoy. Corona. El corona. No creo, esperemos que no. Amén. Pero que Dios los bendiga. Bienvenidos también a los que nos ven por internet. Dios es bueno, hermanos. Y no sé, los noto silenciosos, como que no durmieron bien, se levantaron muy temprano, que un poco de todo. Amén. Pero bueno, vamos a orar, vamos a poner entonces este momento en las manos del Señor. Y acuérdense, hermano, de que lo que estamos compartiendo, aunque es un hombre que está aquí delante, es la palabra del Señor. Amén. Así que, como tal, tenemos que abrir nuestro corazón, escuchar y recibirla, porque es la palabra de nuestro Dios. Amén. Así que vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias en este día. Te damos gracias en esta hora porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque tú te regocijas, mi Dios amado, en medio de 2 o 3, mi Dios amado, que se reúnen en tu nombre, mi Dios amado, en tu voluntad, mi Rey amado, para glorificarte y exaltarte, Señor. Y aquí que somos más de 2 o 3, Señor del cielo. Gracias, mi Dios, porque podemos contar con tu presencia, mi Dios amado, que nos redarguye, que nos separa, nos aparta del mal, mi Dios amado, nos aparta para ti, para tu gloria y tu honra, Señor. Papá, habla a cada uno de nuestros corazones, manifiéstate en este lugar, mi Rey, para que en el nombre de Cristo Jesús, Señor del cielo, tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado en esta hora, mi Dios amado, y que a tu nombre demos la gloria, Señor, y a nadie más, Señor. Habla a nuestros corazones, mi Dios, transforma nuestra vida, cámbianos, mi Dios del cielo, porque verdaderamente queremos hacer tu voluntad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Dios, amén. Dios es bueno, hermano. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. A modo de introducción, permítame trasladarlo, porque la semana pasada fue la hermana Nora la que trajo el mensaje, ¿se acuerdan? Pero antes de eso veníamos hablando de Jonás por un par de semanas, y hablamos en primer lugar acerca de... leíamos en el capítulo 1 cuando Jonás huyó de la presencia del Señor, ¿se acuerda? Que no quería ir a predicar a Nínive. Después del siguiente domingo hablamos del capítulo 3, ¿verdad? Y que hablamos de que Nínive se arrepentía. Hablábamos un poco de esto y cómo yo les decía que las personas, los habitantes de Nínive eran realmente gente muy cruel. Así que podíamos, hasta humanamente podíamos entender la posición de Jonás, que no quería irles a predicar. Pero esto habla del amor de Dios por toda su creación. Y vamos a hablar un poco, yo les decía que de hecho en el Antiguo Testamento uno de los libros que destaca el amor de Dios por el mundo entero, porque es fácil cuando leemos el Antiguo Testamento ver cómo Dios trata con los judíos, ¿verdad? Cómo Dios los perdona, los restaura, hasta los castiga, pero siempre los termina rescatándolos, restaurándolos. Y aun cuando les habla fuerte, siempre termina recordándoles sus promesas de restauración, de vida, de bendición para con ellos que son su pueblo. Y se nos olvida a veces cuando leemos el Antiguo Testamento de que la intención de Dios era usar a los judíos para llegar al mundo entero. Que ellos fueran como que la luz en medio de las naciones para que las naciones vinieran a Dios. Y esto lo vemos muy claro en el libro de Jonás. Por eso es uno de los libros especiales que tiene el Antiguo Testamento. A mí me encanta la experiencia de Jonás, porque además de eso, como vamos a ver hoy, yo puedo decir, después de leerme el libro de Jonás, si Dios aguantó a Jonás, podrá también quizás aguantarme a mí. Tengo esperanza de que Dios me soporte a mí, porque si aguantó a este gruñón, a este sinvergüenza que es descarriado, que no quería hacer la voluntad de Dios, yo digo, a lo mejor vaya algo bueno en mí también, y me perdona, me recibe y me seguirá usando. Amén. Así que vamos a leer el capítulo 4 del libro de Jonás para ya cerrar el tema de Jonás, y vamos a hablar precisamente
de lo que acontece aquí en el libro de Jonás. 4. El capítulo 4 entero no es muy largo tampoco. El libro de Jonás es uno de esos libros que usted se lo puede leer en menos de una hora si se lo propone. Son 4 capítulos y no son tampoco muy largos que digamos. Amén. Amén. Listo. Leemos y dice a partir del versículo 1, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente en la calabacera. Por la calabacera. ¿Okay? Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Ok. Quiero decirles algo. El profeta Jonás, gracias, unos problemas técnicos que surgen a veces. Amén. Quiero decirles bien rapidito, a forma de introducción, que del profeta Jonás realmente no sabemos mucho. No sabemos lo que aconteció antes de lo que narra su libro, ni sabemos tampoco lo que aconteció con él después, cuando termina su libro. Y su libro es uno de esos libros que termina en una especie de suspenso, porque no sabemos ni siquiera cuál fue la reacción de Jonás a las palabras de Dios. No sabemos ni siquiera cuál fue cómo las palabras de Dios y cómo el trato de Dios con Jonás cambiaron su vida. Si siguió enojado con Dios, o sea, si siguió deseando la muerte de los ninivitas, o si más bien cambió de opinión. ¿Ok? Lo que sabemos de Jonás es solamente lo que nos narra el libro, lo que nos habla el libro. Ahora, hay algunas cosas que podemos deducir por lo que narra el libro. Uno de los versículos más reveladores con respecto a la persona de Jonás es el versículo 2 de este capítulo, que es cuando Jonás le dice a Dios que lo que vemos es que Jonás conocía el corazón de Dios, porque le dice: esto es lo que yo decía cuando estaba todavía en mi tierra. Yo sabía que tú eres un Dios perdonador, clemente, que te retractas del mal, que te arrepientes del mal.
Porque cuando, les recuerdo bien rapidito que cuando Jonás estaba en su tierra y recibió el llamado de Dios para ir a Nínive, el mensaje que Dios le dio a Jonás era más bien un mensaje de condenación. Inclusive después de que el animal, el gran pez, lo deja en la playa, o lo vomita en la playa prácticamente, lo que entendemos es que el mensaje que Dios le da a Jonás no es un mensaje de amor, de perdón, de consolación, ni mucho menos. Es un mensaje de condenación. De hecho, ese es el mensaje que Jonás da cuando da a Nínive. En el capítulo 3 veíamos cómo cuando él atraviesa Nínive, lo que él dice es un mensaje duro. Les va diciendo una y otra vez, repitiendo la misma frase. Este fue todo su mensaje, repetir una y otra vez: de aquí en 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Eso no es un mensaje de amor cuando usted lo escucha así nada más. Pero Jonás conocía el corazón de Dios. Jonás, esto nos habla entonces de un profeta que había dedicado tiempo a Dios, que había pasado tiempo en la presencia de Dios, que conocía las intenciones de Dios, porque él pudo ver en este mensaje que aparentemente es rudo y es cruel y que es duro. Él pudo ver que detrás de ese mensaje fuerte había misericordia de parte de Dios. Y es que a veces estos mensajes duros nos hacen falta a nosotros para recapacitar, para entender. Pero todo depende de nosotros, hermanos, de cómo nosotros recibamos los mensajes. Decía alguien aquí en sus testimonios que a veces necesitamos esas críticas, necesitamos esa palabra fuerte que nos haga despertar y nos haga entender nuestra propia maldad. ¿Qué le pasa? Voy a tener que tomar medidas. Amén. Es que si no, después no sale el audio por el internet. Pero bueno. No, se está volviendo. Quedó medio suelto. Amén. Pero sigamos nosotros, no importa. Quédate paradito aguantando. ¿Está bien? No, pero me parece que se está soltando. ¿Sí? Pero bueno, está bien. Vamos a esperar a que se caiga eso. ¿En qué estábamos? Estábamos en Jonás, que conoce el corazón de Dios. Ok. Que necesitamos muchas veces un mensaje que nos haga despertar, que nos haga a nosotros darnos cuenta, hermanos, de que en el fondo somos realmente malos. Perdone que se lo diga. Perdone que se lo diga, pero nosotros, en el estado en el que Dios nos creó, éramos perfectos. Todos éramos hermosos, inclusive de carácter. Éramos inocentes, nuestros padres, Adán y Eva, que fueron los que Dios formó, pero ellos pecaron. Y de ahí para acá somos verdaderamente corruptos. Corruptos en el sentido de que no estamos en nuestro estado natural, en el estado en el que Dios nos creó. De ahí para acá, todos nosotros somos afectados por la mancha del pecado. Somos orgullosos, somos vanidosos, no queremos admitir nuestros errores. De hecho, la Biblia nos dice y nos habla en varias ocasiones de que el corazón del ser humano es verdaderamente perverso, es mentiroso. Cuando Efesios, les recomiendo que se lea el libro de Efesios, les recomiendo que se lea la Biblia entera, todas las veces que pueda hacerlo. Y no solamente eso, pero si lee Efesios ahora llegando a su casa, es otro de esos libros que no es muy largo tampoco, lo va a poder leer en un solo día, inclusive tomando pausas. Si lee el libro de Efesios, el libro de Efesios, una de las cosas que hace es que describe el estado de todos nosotros antes de llegar a conocer a Jesucristo. Y habla de cómo nosotros toda nuestra vida
hemos estado ajenos, totalmente indiferentes a la justicia de Dios, a las cosas que tienen que ver con Dios, hermanos. Somos verdaderamente malos. De hecho, ¿se acuerda que en cierta ocasión un joven se acerca a Jesucristo llamándolo maestro bueno? ¿Se acuerda? ¿Y qué fue lo que le dijo Jesucristo? ¿Por qué me llamas bueno? Le dijo. Bueno, solamente hay uno. Le dijo, Dios. Solamente Dios es bueno. De ahí para acá todos nosotros hemos sido corrompidos. Somos corruptos en el sentido de que no estamos en nuestro estado natural. Hemos sido corrompidos por el pecado. El pecado, el orgullo, la vanidad, y muchas otras cosas más distorsionan la forma en que nosotros vemos las cosas. Es por eso que es vital, y la Biblia nos lo enseña, que nosotros no podemos llevarnos por nuestra propia inteligencia. No podemos ir por la vida creyendo que nosotros tenemos la última revelación, que somos los más sabios, que estamos siempre en lo correcto, sino que nos enseña una y otra vez que nosotros pongamos toda nuestra vida al servicio de Dios, pero que escuchemos su palabra y que no nos confiemos en nuestra propia prudencia, sino de que nosotros adoptemos los principios de Dios, que adoptemos la palabra de Dios como la guía de nuestra vida. Volviendo al tema de Jonás, Jonás es un profeta entonces que dedicaba tiempo a Dios, aparentemente porque conocía el corazón de Dios. Él sabía, aún detrás de un mensaje duro, que la intención verdadera de Dios era despertar a esa ciudad para que se arrepintieran y Él los perdonaría. De hecho, cuando usted lee el versículo 2, esa es su queja. Jonás capítulo 4, versículo 2, esta es la queja que tiene Jonás. Yo sabía que tu verdadera intención era perdonar a esta ciudad, y eso no era lo que él quería. Dice, por eso es que yo estaba huyendo de tu presencia. Ahora, Jonás conocía la intención de Dios, conocía el corazón de Dios, pero las intenciones y el corazón de Dios estaban muy lejos del corazón de Jonás y de las intenciones de Jonás. Jonás no tenía ninguna clase de amor para con Nínive, para con los sirios ni con nadie por el estilo. Por eso cuando Dios le dice, vete a Nínive, él toma el primer barco en la dirección contraria. Porque sabiendo él que Dios buscaba perdonar a Nínive, él no quiso obedecer. Él no quería que Dios perdonara a Nínive. Hablemos de conocer a Dios, pero de no haber sido transformado por Dios. Y qué fácil nos resulta, hermanos, cuando nosotros tenemos un corazón no como el de Dios. Cuando nosotros no nos dejamos moldear por Dios. Qué fácil resulta caer en muchos errores, verdaderamente. Uno de ellos, por ejemplo, es en el racismo o el sectarismo. Caer en el error de la acepción de personas. Qué fácil hacemos nosotros diferencia entre persona y persona, basados quizás en la raza, en color de piel, en la nación de donde viene, o quizás hasta basados en su economía. Pero Dios está muy por encima de eso. Dios no hace acepción de personas. De hecho, la Biblia lo dice explícitamente en Santiago 2:1, donde dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y yo pienso, espero, que para todos nosotros aquí esto sea fácil de entender. Porque a los pies de la cruz,
hay salvación para todo el mundo. Hay aceptación para todo el mundo. Hay transformación, la misma gracia para todo el mundo. Todos nosotros, tengamos o no tengamos dinero, seamos blancos o negros, amarillos o lo que sea, tengamos los ojos azules, verdes o negros como el azabache, sea como sea, tengas millones en el banco o tengas nada más que 2 pesos, todos nosotros en la cruz necesitamos la misma gracia de Dios. Todos nosotros hemos sido recibidos por el mismo amor de Dios. Por eso la Biblia nos dice que nosotros no podemos ser como Jonás. Porque aquellos me parecen más feos o me parecen más injustos o porque me parecen más malos o yo merezco la salvación de Dios pero aquel no, ¿verdad? Yo merezco misericordia pero aquel no. La Biblia no dice esto. No hay base bíblica alguna para la división, para la acepción de personas, para diferenciar entre una persona u otra. La gracia es para todo el mundo. Jonás necesitaba aprender esto. La cruz demuestra que a los pies de la cruz hay salvación para todo el mundo. Luego, Jonás quería la destrucción de Nínive. De hecho, aún después que Nínive se arrepiente, ahora usted vea cuál es la reacción de Jonás. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Nínive se arrepienta, proclama ayuno un día entero. Hasta los animales tenían que ayunar ese día. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Jonás? Después de que se quejó, de todas formas, dice que se fue al lado oriental de la ciudad, a las afueras de la ciudad, y se hizo un enramaje. A sentarse ahí, a mirar la ciudad, a contemplar, a ver si por fin iba a ser destruido o no. Hay que tener un corazón terco, hermanos. Hay que tener un corazón duro, hermanos. Y usted, bueno, leyó conmigo, si no lo había leído antes, ahora lo leyó. Lo que está sucediendo es que Jonás hace un enramaje con unas ramas, prepara ahí como una especie de chocita, algo así. Pero nace una calabacera justo en el lugar. Dice que Dios preparó una calabacera que le hiciera sombra a Jonás. En el desierto, créame que la sombra es lo mejor que usted va a poder ver. Agua y sombra es todo lo que usted necesita. ¿Ok? Y estas tierras son desérticas. No hay agua en todas partes. Así que Jonás se alegró tremendamente por la calabacera. ¿Qué pasa luego? Que al día siguiente, temprano en la mañana, Dios preparó también un gusanito. Y ese gusanito hirió la calabacera y se secó. Y Jonás se enojó por la calabacera. Pero no solamente eso. Dios preparó, primero Dios preparó una tormenta, luego preparó un gran pez, luego preparó una calabacera, luego preparó un gusano y ahora Dios por último prepara también un viento solano, un viento seco, árido, fuerte y un sol que raja las piedras en medio del desierto. Dice que hería a Jonás en su cabeza. Se le había caído el turbante al hombre y nada le resultaba. No tenía gorra. Y Jonás se vuelve a enojar con Dios. Pero se enoja tanto, hermanos. Trate de imaginarse esa situación porque se enoja tanto que le pide a Dios que le quite la vida. Le dice a Dios, me es mejor la muerte que la vida. Quítame la vida. Se lo llega a pedir literalmente a Dios. Quítame la vida. Dios, no sé si usted logra ver lo mismo que yo, hermanos. Dios está tratando con su siervo. Escúcheme una cosa. ¿Usted cree que no había otro profeta en Israel a quien enviar a Nínive? ¿Usted cree que no había alguien mejor que Jonás para ser enviado a Nínive?
Yo creo que en todo Israel alguien debería haber que tuviese mejor corazón que Jonás. Alguien debería haber con mejores calificaciones que Jonás. Alguien debería haber en todo Israel y Judá. Tiene que haber algún sacerdote, algún profeta, alguien que no sea tan terco como Jonás, que no sea tan empedernido como Jonás, que no tenga un corazón tan duro como Jonás. La pregunta es, mire todo lo que viene Dios preparando por el camino. Todo lo que Dios... No puede ser casualidad. La tormenta no era casualidad. El pez no era casualidad. La calabacera no era casualidad. El gusano tampoco fue casualidad. No hubo una sola casualidad. El viento tampoco era casualidad. Todo lo preparó Dios. ¿Qué le dice esto a usted y a mí? Escúcheme, Dios no quería solamente tratar con la ciudad. Dios no quería tratar solamente con la ciudad de Nínive. Obviamente Dios quería perdonar a Nínive porque lo hizo. Pero ese no era el único propósito de Dios acá. Dios quería tratar primeramente con Jonás. Y Dios le tuvo una paciencia a Jonás para llegar por fin a este último punto. Y en este capítulo hay una pregunta que Dios le hace a Jonás que habla de la intención de Dios y de cómo Dios trata con nosotros. Dios le pregunta a Jonás, ¿haces bien en airarte tanto por la calabacera? No recuerdo bien el versículo ahora. Perdón, en el versículo 4 le dice, Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y luego en el versículo 9 le hace también una pregunta, le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Mire, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Eso quiere decir que cuando Dios hace una pregunta, no es para enterarse Él. Él ya lo sabe todo. En todo tiempo y en todo lugar, Dios siempre todo lo sabe. Cuando Dios te hace una pregunta, presta atención, que se te grabe bien claro en tu corazón, porque cuando estés orando, si Dios te hace o cuando escuches por ahí una pregunta que venga, o a lo mejor te la hace a través de tu pastor, a través de tu hermano, de tu cónyuge, entiende lo siguiente. Cuando Dios te hace una pregunta, es para que tú reflexiones. Es para que tú verdaderamente profundices, indagues en tu corazón. ¿Qué es lo que te ha traído hasta aquí? ¿Qué es lo que verdaderamente está provocando esta situación? Si usted hace memoria, cuando Caín y Abel, ¿se acuerdan que Dios lo que le hizo a Caín fue una pregunta? Le dijo, en primer lugar, aparte de preguntarle por su hermano después, antes, cuando estaba airado, le preguntó más o menos lo mismo. Le dijo, si hubieses hecho bien, ¿no hubiese yo recibido también tu ofrenda? ¿Por qué ¿cómo fue la palabra que usó? ¿Por qué su rostro? ¿Se acuerda cuando habla de su rostro? Usó una palabra bien específica. Le dijo, ¿por qué no es de macra, es... tenía rostro estaba besviken, estaba desairado. Y Dios una y otra vez, sí, decepcionado, pero estaba también enojado con su hermano, era una mezcla de varias cosas, pero se reflejaba en su rostro y Dios se lo hace notar y Dios le está haciendo preguntas porque lo que quiere es que Caín reaccione, que entienda, que él mismo profundice, que él analice su postura con respecto a lo que acaba de pasar. Caín no aceptó, no escuchó a Dios, no meditó, no profundizó, y ya ustedes saben que terminó matando a su hermano.
Jonás tampoco meditó. Jonás tampoco escuchó la palabra de Dios. En más de una ocasión en el Nuevo Testamento se nos habla de personas que se acercan a Jesucristo y Jesucristo, en cierta ocasión, se acerca un ciego a Jesucristo y Jesucristo le dice: ¿qué quieres? Pienso que es bastante obvio lo que este hombre quería, pero otra vez, cuando Dios hace una pregunta, no es porque Él necesite saber, es porque tú necesitas saber, es porque tú necesitas sentarte y reflexionar. Es Dios verdaderamente dándonos a nosotros la oportunidad de corregir nuestras actitudes, de corregir nuestro corazón, hermanos. Este es el otro propósito que muestra el libro de Jonás. El libro de Jonás, les decía yo al principio, habla de cómo Dios quería llegar al mundo entero realmente. Pero también habla de la paciencia y del trato que Dios tiene para con sus hijos, para con sus siervos, perdonándolos una y otra vez, haciéndolos reflexionar, porque Dios no quiere tener que llegar al punto de castigarte, de tener que ser duro con nosotros. La Biblia muestra, lo hemos leído aquí un sinfín de veces en el Nuevo Testamento, cómo Dios una y otra vez tuvo que corregir a su pueblo. Pero Dios no es un Dios que se complazca en castigar. Dios no es un Dios que halle placer en castigar a sus hijos. Es por eso que una y otra vez nos viene con preguntas, nos habla delicadamente, nos hace reflexionar, porque no quiere llegar al castigo. Aún así, quiero que entiendas que si tiene que llegar al castigo, no va a dejarte sin castigo. Lo hizo con Israel en el Antiguo Testamento en más de una ocasión, y la Biblia en el Nuevo Testamento nos habla de que a nosotros los cristianos, porque a nosotros nos encanta pensar de que porque estamos en la gracia podemos hacer lo que sea, podemos vivir como sea. En definitiva, Dios es amor, Dios perdona, la gracia para aquí, la gracia para allá, y yo puedo seguir haciendo lo que quiera. Pero eso no es así. Un ejemplo bien claro es cuando Pablo en Corintios está hablando acerca de la Santa Cena y les está diciendo a los corintios, ellos estaban cometiendo un sinfín de errores al participar de la Santa Cena. Estaban terminando a veces hasta borrachos en la Santa Cena. Habían caído en la glotonería en la Santa Cena. La Santa Cena en aquel entonces era muy diferente a como la practicamos nosotros hoy en día, ¿ok? Y ellos terminaron cayendo en la glotonería, al punto de que algunos hermanos se apresuraban a comer la Santa Cena y otros que venían después se quedaban sin Santa Cena. Entonces Pablo les habla y les dice cómo se tiene que comer la Santa Cena, y termina diciéndoles en el capítulo 11, lo puede buscar, les termina diciendo que a muchos Dios ya los ha castigado, pero agrega después, para que no sean condenados con el mundo. Mire esto, hermanos, aun cuando Dios tiene que ser fuerte, aun cuando Dios nos castiga, es por el bien de nosotros, es por amor a nosotros, porque no quiere que seamos condenados. Y de hecho Pablo también en Hebreos habla de este ejemplo y nos dice que si a nuestros padres terrenales, nuestros padres de carne y hueso, cuando nos corregían, a ninguno de nosotros nos gusta cuando nos corrigen, a ninguno de nosotros nos gusta cuando nos llaman la atención. Cuando nuestros padres nos castigaban, a nadie le gusta. A mí tampoco me gustaba. ¿Ok? Pero después crecimos
Y entendimos de que eso fue por nuestro bien. Y llegamos, dice Hebreos, llegamos inclusive a venerar a nuestros padres, a admirar a nuestros padres, porque entendemos ahora que lo que hicieron fue por nuestro bien. Y luego añade entonces Pablo, ¿cuánto más no aceptaremos la corrección del Señor? Jonás tenía muchos problemas. Uno de ellos también era que buscaba su comodidad. Él quería hacer su voluntad. Yo quiero hacer un paréntesis, ahora que estamos hablando de eso, de la corrección de los padres y demás. Y quiero aclararles una cosa. Le tengo que poner... Y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer un paréntesis antes de cerrar con el tema de Jonás, para tratar de responder la pregunta que se presentó aquí hace unas semanas en la vigilia, de parte de los niños. ¿Se acuerdan que ellos hicieron varias preguntas? Pero quizás la que más se quedó tenía que ver con el culto y con la iglesia, con llegar temprano y con que era aburrido. Ok, yo entiendo a los niños, yo entiendo a los jóvenes y entiendo a los adolescentes. Pero quiero decirles algo a ustedes padres, a los padres, y ojalá que lo vean también los niños. En primera, para dejar bien claro este asunto, y en segunda, para que cuando los traigamos aquí, no los traigamos simplemente obligados, sino de que nosotros tengamos herramientas para explicarles el porqué y las razones. Porque si algún día ellos llegarán a hacer las cosas, ya no por obligación, sino por entendimiento. Y yo pienso que este es el propósito. Yo les quiero decir una cosa. Nosotros de adultos sabemos que hay cosas que nosotros no hacemos por placer. Sabemos como adultos que hay cosas que no hacemos por diversión. Las tenemos que hacer porque es nuestra responsabilidad. Y las tenemos que hacer porque es nuestro deber. Yo trabajo de modo secular manejando. Ustedes lo saben. Y yo detesto, si hay algo que yo odio en mi vida, es madrugar. Aquí está mi esposa, ella no me dejaría mentir, ella sabe mi ritmo de mi cuerpo. A mí me encanta acostarme a la 1, 2 de la mañana. De hecho, es cuando mejor estudio. Pero entonces que nadie me moleste a las 5, 6, no, yo detesto eso. A mí, déjenme hasta las 8, 9 mínimo, y yo me repongo. Ese es mi ritmo. Pero en mi trabajo, a veces me toca entrar a las 4 de la mañana. A veces me toca entrar a las 5 de la mañana. O algo así por el estilo. Me levanto entonces a las 3 de la mañana con un placer. Me da un placer levantarme a las 3 de la mañana. Usted no sabe el gozo que yo siento cuando suena esa alarma. ¿Sí? Mi esposa está aquí, ella sabe, les puede decir. Es que es un gusto que me da levantarme a las 3 de la mañana que usted no sabe, hermanos. Ese día yo vaya gozoso, vivo todo el día. Usted sabe lo que yo quiero decir. ¿Por qué lo hago? Porque es mi deber. Porque yo tengo que proveer. No porque me dé gusto, sino porque yo sé que después a fin de mes ahí está la chequera y voy a poder pagar mis cuentas y voy a poderle comprar cosas a mis hijos. Lo mismo hacemos todos nosotros de adultos. Nosotros tenemos que enseñarle a los niños que hay cosas que tú no haces porque te dan placer. Si cualquiera de sus hijos se levantase hoy, los que son padres o madres, si su hijo hoy se levantase y le dice, nunca más voy a ir a la escuela, no pienso ir nunca más, escúcheme, es que no hay discusión. Eso no es una opción para ellos. Usted lo agarra de donde lo tenga que agarrar, usted lo va a vestir mañana y lo va a mandar a la escuela porque ese es su deber. ¿Por qué usted lo obliga a ir a la escuela?
Porque usted sabe no solamente que ese es su deber, sino que además hay un beneficio. En este momento ellos no lo ven, ellos no lo entienden, ellos lo único que entienden es que es aburrido ir a la escuela a escuchar a un profesor por horas hablando de quién sabe qué rayo cosa de lo que está hablando, y por eso yo no quiero ir. Pero usted es adulto y usted sabe que hay beneficios en ir a la escuela, así que usted no le admite, ¿verdad? Y simplemente usted lo viste y lo manda a la escuela, así lo tenga que llevar de una oreja. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque usted sabe que hay beneficios. Si esto hacemos con la escuela, ¿cuánto más no con la iglesia? Escúchame, a la iglesia no venimos simplemente porque, o sea, con el tiempo, cuando conocemos a Dios, llega a ser algo placentero, llega a ser algo bueno, algo divertido. Pero a un principio lo hacemos por deber y porque entendemos que hay un beneficio en esto. Así como la escuela tiene un beneficio, por lo tanto nos obligamos a ir o los obligamos a ir, así también a la iglesia no se viene solamente por Dios. Escúcheme, es que no es ni siquiera el propósito de la iglesia ser de entretenimiento. El propósito de la iglesia no es ser divertida. Para divertido están los circos. ¿Ok? La iglesia, si bien no tiene por qué ser lo más aburrido del mundo, y en eso es algo que tenemos que trabajar, si bien no tiene que ser aburrida, tampoco es su propósito ser divertido, entretener a la gente. Aquí venimos porque es nuestro deber como hijos, porque es nuestro deber como cristianos y porque nos brinda un beneficio también. Y mucho más beneficiosa es la iglesia que la escuela. Porque la escuela nos da conocimientos para esta vida. Pero en la iglesia obtenemos un conocimiento y una transformación que no solamente nos va a afectar aquí en esta vida, sino también en la siguiente etapa, cuando partamos con el Señor. Así que, si usted tiene hijos que no quieren venir, que no les gusta venir, usted hace muy bien en de todas formas obligarlo. Pero no los obligue solamente a venir. Ármese de argumentos. Hable con ellos y explíquele por qué, aunque muchas veces no queremos venir, igual tenemos que ir. Porque es nuestro deber, porque es beneficioso para mí, porque sinceramente es la única forma en que vamos verdaderamente a desarrollar nuestros dones, a desarrollar nuestro ministerio y vamos a desarrollar y a profundizar nuestra relación con Dios. Así que, hermanos, no se trata de gusto o no de gusto, de que si quiero o si no quiero, nosotros tenemos que venir. Y la Biblia dice que con mucha más razón, cuando veamos que aquel día se acerca. Yo supongo que usted se imagine a qué se refiere con aquel día, ¿verdad? Con más razón tenemos que afirmarnos, cuanto más cerca estemos de la venida del Señor, con más razón tenemos que venir. Pero claro, los niños entienden que el pastor es aburrido, que las alabanzas quizás ni siquiera les gusten, que los testimonios son una pesadez, no sé lo que opinan. Pero de todas formas, hermanos, escúchenme, usted primero oblíguelos a venir, luego explíquele también por qué venimos, encárgueselos al Señor y enséñelos. ¿Sabe qué es lo mejor? Si usted le enseña a sus hijos a tener una relación personal con Dios, porque es la única forma en que ellos van a dejar tarde o temprano de ver esto como una obligación y van a empezar a verlo como un deleite. Escúchenme, el salmista entendió esto y llegó a hablar de Dios como el lugar de su deleite. Y animaba, creo que era el Salmo 34, no el Salmo 34, fue el 37, 34, que dice: deleítate a sí mismo en el Señor
confía en Él y Él hará. Deleítate tú en el Señor. Enséñale a tus hijos a deleitarse en el Señor y ellos van a venir. Cuando sean grandes, cuando sean adultos y tomen sus propias decisiones, ellos van a estar aquí porque aprendieron a deleitarse en el Señor. Porque aprendieron que no se hace todos los días lo que viene al pecho. Mire, si usted deja a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes hacer solamente lo que quieren, en primera, cuando sean grandes van a ser unos tremendos irresponsables. Y en segunda, lo único que le van a pedir es dulces todo el día, jugar videojuegos y pasarse en la casa encerrado en la cama o a irse jugando o a irse, pero nunca van a ser gente responsable mañana. No podemos nosotros permitir esto. Dios nos ha confiado a nuestros hijos y sabe una de las cosas en las que Dios vio en Abraham y por lo que lo llamó y lo tuvo como amigo. Hay una frase que Dios le dice a Abraham y le dice: porque sé que tú mandarás estas cosas también a tus hijos después de ti. Dios sabía que Abraham iba a pasarle a sus hijos en la misma fe que él tenía en Dios. Él se las iba a pasar a sus hijos. Esto es nuestro deber principal como padres, hermanos. Más que obligarlos a ir a la escuela, más que vestirlos, más que inclusive darles de comer, nuestro objetivo principal como padres cristianos es pasarle nuestra fe a nuestros hijos. Cerrando el paréntesis, ¿por qué se los digo? Porque Jonás era una persona que no quiso hacer la voluntad de Dios, que conocía las intenciones del corazón de Dios, pero no había sido transformado por la presencia de Dios. Esperemos que después de estas últimas palabras de Dios, él haya recapacitado, aunque la Biblia cierra así de súbito, de sopetón, por así decirlo, este libro, y no nos habla de qué pasó después. Pero Dios terminó diciéndole a Jonás, simple y llanamente: tú te enojaste por una calabacera en la que tú no trabajaste, tú no la sembraste, tú no la hiciste crecer, en una noche creció y en un día ya se murió, y tú te enojas por ello. Y le termina diciendo: ¿cómo no voy a tener yo misericordia de esta ciudad donde hay más de 120,000 personas y además de eso hay animales en esta ciudad? Dios tiene un corazón misericordioso, hermanos. Y eso lo vemos en este libro, porque aquí lo que se nos está presentando, hermanos, son dos historias paralelas. Una es la intención de Dios para con Nínive y otra es la intención y el trato de Dios con sus profetas, con sus hijos. Dios está interesado en nosotros, hermanos. Dios no quiere que nosotros perezcamos. Dios no quiere que nosotros estemos viniendo aquí solamente por deber y después encontrar que lo que hicimos de nada sirvió porque no lo hicimos con un corazón enteramente sometido a Dios. Dios está tan interesado, quiero que sepas esto, Dios está tan interesado en ganar el mundo como en transformarte a ti. Y no va a parar hasta que no lo consiga. Dios es bueno. Y ojalá que nosotros seamos de los humildes que entendamos a la primera. Para que Dios no tenga que preparar una tormenta, para que Dios no tenga que preparar un gran pez, para que Dios no tenga que preparar una calabacera, para que Dios no tenga que preparar un gusano, y mucho menos un viento solano. ¿Ok? Evitémonos dolores de cabeza, hermanos, y adoptemos la palabra de Dios como fuente única de principios básicos para vivir, hermanos. Dejemos que en la presencia de Dios nuestro corazón sea transformado. Tengamos la palabra de Dios como
la verdadera guía de nuestras vidas. No te puedes confiar, dice la Biblia, en tus propios argumentos, en tus propios pensamientos, en tu propia prudencia. Recibe la palabra del Señor, déjate transformar por ella. Deja atrás todo orgullo, toda vanidad, todo lo que te impida ser transformado por la presencia del Señor. Encomiéndate a sus manos, aprende a deleitarte en la presencia del Señor. Y Él va a orar en tu vida. Y deja que Él transforme tu corazón. Porque verdaderamente vas a evitarte muchos dolores de cabeza si aprendemos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar, hermanos, y después le cedemos los micrófonos a nuestro hermano Miguel para que cerremos el culto. Pero Dios mediante, hermanos, antes de cerrar, acuérdense por favor de compartir este video. Se sabe que estamos saliendo por el Face, luego más adelante en la tarde lo vamos a colgar en el YouTube también. Entre, dele like, suscríbase ahí al canal y comparte, hermanos, para que el mundo entero sepa de la salvación que hay en Cristo Jesús. Para que el mundo entero sepa que Dios nos ama. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, mi Dios, porque entendemos que nadie aparte de ti merece el honor y el reconocimiento, Señor. Padre, si estamos aquí es por tu gracia, es porque tu gracia nos salvó, es porque tu gracia nos rescató y es porque tu paciencia nos ha dado una y otra oportunidad, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, nos acercamos a ti para darte a ti todo el honor y toda la gloria, el agradecimiento. Mi Dios amado, tuyo es, Señor. A ti te lo debemos todo, Señor. Es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Es por tu gracia, mi Dios amado, que estamos aquí, Señor amado. Gracias, mi Dios, porque tú, mi Dios amado, eres Dios poderoso y tardo para la ira, mi Dios amado. Mi Dios, que nos das una y otra oportunidad. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que mis hermanos aquí presentes, los que vean por internet, y mi propia vida, mi Dios amado, y yo también, Señor amado, incluido, mi Rey, que podamos reaccionar, mi Dios amado, y ser transformados por ese amor, mi Dios amado, por ese amor que ha cambiado tantas otras vidas, mi Rey del cielo. Padre, queremos hacer tu voluntad y no queremos ya confiarnos en nuestra propia prudencia, en nuestros propios pensamientos, Señor amado, y opiniones, mi Rey. Padre, enséñanos a ser transformados en tu presencia, mi Rey, para que en el nombre de Cristo Jesús podamos mostrarle al mundo tu verdad, mi Dios amado, tu poder para transformar corazones, mi Dios amado, para transformar la vida de todos aquellos que se acercan a ti, mi Dios amado, buscando servirte, mi Rey amado, teniéndote a ti como fuente, mi Dios amado, de toda verdad, mi Dios del cielo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, glorifica tu nombre en la vida de mis hermanos, en mi propia vida, Señor del cielo. Y yo te ruego también, además, mi Dios, por mis hermanos que están enfermos, mi Dios, en casa, mi Dios, por mi hermana Nora y por tantos otros, mi Dios hermano, mi Dios amado, para que tu presencia sea con ellos y los llenes de paz, los llenes de amor, mi Dios amado, que toque sus almas, sus vidas, mi Dios amado, y restaure, mi Rey del cielo, sus vidas, Señor. Restaura su salud, mi Dios, restaura, mi Dios amado, con tu amor, Señor amado, todo lo que ellos son, mi Dios, su espíritu, su alma y su cuerpo, mi Dios amado. Yo te ruego por mis hermanos que no vinieron este día, mi Dios, para que tu presencia, mi Dios amado, también los lleve, mi Dios amado, a entender las verdades, mi Dios del cielo, de que no nos conviene alejarnos de tu casa, mi Rey del cielo. No nos conviene, mi Dios del cielo, alejarnos de tu presencia mejor. Enséñanos que mejor es un día en tu presencia, mi Rey, que 1000 años fuera de ella, Señor. Que podamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, entender y aprender a deleitarnos en tu presencia, en tu casa, mi Dios amado, porque es en tu presencia donde hay plenitud de gozo, mi Dios amado, donde hallamos delicias a tu diestra para siempre, mi Rey del cielo.
Padre, glorifica tu nombre en la vida de mis hermanos. Glorifica tu nombre en mi vida, Señor, y en la vida de todos aquellos que vean estos mensajes, mi Dios amado, por internet. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en tus manos encomendamos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo lo que somos, mi Dios amado, te rinda tributo a ti todos los días de nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén, amén. Que Dios los bendiga.